no hay que pensar que, profe, vamos a hacer una hora de geografía y una hora de cívica. No tanto así. Creo que de repente los que ya habrán leído los contenidos, el sílabo, se habrán dado cuenta que los contenidos de geografía son mayores a los contenidos de cívica. Quiere decir con ello que de repente nos tomaremos algunos minutitos de la hora de cívica para terminar de complementar lo de geografía, ¿sí? Y bueno, y luego continuaremos con el siguiente curso, que es cívica. El punto es que al final del desarrollo de la sesión vamos a resolver todos los temas, tanto de geografía como de cívica, ¿sí? Por otro lado, también les debo mencionar o hacer recordar que si hubiera de repente alguna duda que haya quedado durante el desarrollo de clase, no se olviden que todos ustedes tienen a los profesores multichat, colegas del área que están esperándolos, ¿no? Con las mejores ganas para poder resolver algunas dudas que haya quedado durante el desarrollo de clase, ¿sí? Para ello hay horarios determinados y horas, días, en donde los profesores estarán listos para poder atender a sus dudas. Chicos, lo último que les voy a mencionar es que al final de cada clase, ¿no? Y eso va a ser durante todos los ciclos y en todos los cursos, al final de cada clase, se les va a pasar una pequeña encuesta, ¿sí? Una pequeña encuesta sobre el desarrollo de clases. Si les pareció, no les pareció, si les pareció excelente, bueno, regular o de repente deficiente, ¿sí? El desarrollo de la clase. Ya chicos, bueno, reitero el saludo, lo he escrito por el chat, ¿no? Igual reitero el saludo, muy buenos días con todos. Sabemos que es una mañana, hemos amanecido, ¿no? El día de hoy con baja temperatura, hace mucho frío, pero vamos a darle con todo para poder lograr el objetivo final de todos ustedes, que es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reitero la bienvenida a todos ustedes, chicos, y empecemos la clase. Gracias. A ver, un segundito, voy a subir aquí la diapositiva. Un segundito. Comenzar, como les dije, desarrollando el curso de geografía, ¿sí? Esperar unos segunditos, por favor, está cargando los PPTs o el PPT. A ver, está cargando y está terminando. Listo. Chicos, ¿observan el PPT? ¿Sí? A ver, alguien que me diga, que me responda, por favor. Sí, ya, listo, suficiente, excelente, ya está. Ya sé que está presentándose el PPT. Muchas gracias. Ya, bueno, vamos a agrandar esta imagen para poder... Ya está, chicos. Ahora sí, excelente. Bueno, chicos, nuestra primera clase o el primer tema de geografía es el espacio geográfico, ¿sí? El espacio geográfico, líneas imaginarias y coordenadas geográficas. Bueno, antes de hablar, ¿no?, del espacio geográfico, primero es importante mencionar cómo la geografía ha evolucionado a través del tiempo, a través de la historia. Tú sabes que la geografía, como las demás ciencias, estas a través del tiempo han ido evolucionando, ¿sí? Y si nosotros nos remontamos a la era antigua, definitivamente la idea que se tenía de geografía
no es o no era la que tenemos hoy en día, ¿sí? Miren, aquí yo les he puesto un esquema, ¿sí? Un esquema en donde se puede observar la evolución de la geografía a través del tiempo. Si nos remontamos en la Edad Antigua, en los tiempos en donde se desarrolló Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, China, la India, la idea que esos pobladores tenían sobre la geografía era muy distinta a la de hoy. Por ejemplo, ellos usaban la geografía como una descripción del espacio o medio geográfico, ¿sí? Profesor, ¿y estos pobladores de la Edad Antigua para qué describían el espacio o medio geográfico? ¿Para qué les servía? Bueno, a ellos les servía para lo siguiente. Número uno, si describían su espacio medio geográfico, iban a saber en qué lugares se iban a encontrar ciertos recursos, ¿sí? Como por ejemplo el agua, ¿sí? También árboles para obtener lo que es la madera, también para tener una mejor distribución en sus actividades agrícolas. También era importante describir el espacio geográfico para poder establecer mecanismos de defensa, ¿no? Saber cuáles son las entradas hacia su pueblo y establecer mecanismos de defensa ante el ataque de cualquier pueblo enemigo. Entonces, para esto, ¿no? Utilizaban los antiguos pobladores la geografía para describir su espacio o medio geográfico. Por eso es que aquí dice, ¿no? Fue de carácter descriptivo y acá lo estoy señalando, ¿sí? Ahora, tuvieron nociones de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Intentaron calcular la circunferencia también de la Tierra, la inclinación con respecto a su eje terrestre, y justamente esto está relacionado a estos tres personajes que están en la parte inferior. Acá, por ejemplo, jóvenes, tenemos a Aristóteles, tenemos Hecateo, tenemos Eratóstenes, ¿no? Estos fueron algunos personajes que aportaron en el desarrollo de la geografía dentro de la Edad Antigua. Por ejemplo, el primero en plantear la esfericidad de la Tierra era Aristóteles. ¿Quién quiso medir la circunferencia, calcular la circunferencia de la Tierra? ¿No? Eratóstenes. Entonces, estos personajes van a aportar, ¿sí? Para el desarrollo de la geografía, ¿sí? Ahora, luego de la Edad Antigua, tú sabes por historia que tenemos la Edad Media, ¿sí? Tenemos la Edad Media. Ahora, en la Edad Media tú sabes que había una gran institución que se había posicionado. ¿Cómo se llama esa institución? ¿Cómo se llama esa institución que se posicionó en la Edad Media? Se llama la Iglesia Católica. Esta gran institución se posicionó y se consolidó dentro de la Edad Media y bueno, pues la institución, ¿no? Para poder mantener y consolidar sus ideales, esta institución va a evitar que las personas, ¿no? Traten de aportar al desarrollo científico. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué nos decía la Iglesia Católica? Que el mundo se creó en 7 días. ¿Qué más nos dice la Iglesia Católica? Que dentro de nosotros se encuentra nuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu, ¿no? Y muchas otras ideas más que la Iglesia Católica planteaba. Sin embargo, si yo de repente planteaba que la Tierra era redonda, al igual que los demás astros, y de repente damos vuelta alrededor del Sol, ¿sí? Y que esta Tierra se creó producto del Big Bang y comienzo a explicar, ¿no? Desde un punto de vista distinto a la Iglesia no lo va a permitir, pues la Iglesia lo va a evitar y es más, me van a decir que soy una persona, soy un hereje, ¿sí? Y me van a castigar. Y bueno, ellos lo podían hacer porque era una institución que se había consolidado, tenía bastante poder. Entonces, de esa manera la iglesia evitaba que la población, ¿no? De aquel entonces desarrolle las diversas ciencias. Otro caso era la que te mencionaba, ¿no? Dentro de nosotros está el espíritu. De repente, si yo era una persona muy apasionada de la medicina, yo quería saber si realmente dentro del cuerpo de una persona está el espíritu. Si hay un muerto, alguien fallece, yo quiero abrir el cuerpo para ver si realmente está ese espíritu, quiero conocerlo. Pero ¿qué pasa cuando abrían los cuerpos? No encontraban el espíritu. ¿Qué encontraban? Huesos, ¿no? Músculos, órganos, y te dabas cuenta que no era
como la Iglesia Católica planteaba, pues, ¿no? Entonces, prácticamente la Iglesia Católica dentro de la Edad Media va a evitar que las diversas disciplinas se sigan desarrollando. Es por eso que aquí en la Edad Media la geografía seguía manteniendo su carácter descriptivo, ¿sí? Su carácter descriptivo. Y acá lo estamos subrayando, carácter descriptivo. Ahora, hay que entender también que en esta Edad Media los árabes se van a expandir, ¿verdad? Y en esa expansión van a llegar a lugares como Constantinopla, no te olvides, ¿no? Cuando llegaron a Bizancio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos árabes al llegar traen sus aportes culturales, sus desarrollos, ¿sí? Su desarrollo cultural, sus aportes. Y bueno, pues básicamente esos aportes de estos árabes serían los avances que la geografía va a lograr en aquel entonces. Los aportes van a ser dados por Al-Idrisi, Ibn Battuta, va a haber también aportes de Bartolomé de Pareto, por ejemplo, tenemos ahí los mapas portulanos, ¿sí? Que van a ayudar bastante a lo que es la navegación. ¿Ya jóvenes? Ahora, bueno, al final la iglesia comienza a perder poder y poco a poco será desplazado, surgen nuevos grupos, ¿sí? Sociales, y bueno, estaríamos entrando luego a lo que sería la Edad Moderna. Jóvenes, aquí en la Edad Moderna va a haber grandes avances, ¿no? Científicos, ¿sí? O grandes avances tanto en la geografía como en las demás ciencias, ¿sí? Grandes avances, grandes aportes, pero la geografía no dejaba de ser descriptiva, seguía siendo descriptiva, pero ya iba a haber aportes muy importantes, como cuáles, profesor. Acá puedes ver el telescopio, ¿sí? La teoría heliocéntrica, ¿sí? ¿Qué más? Descubrió los movimientos de los planetas. Esos son los grandes avances que se va a lograr aquí dentro de la Edad Moderna, pero todavía la geografía seguía siendo descriptiva, no dejaba de serlo, pero sí se logró grandes avances. A ver, ¿qué personajes tenemos aquí? Bueno, Nicolás Copérnico, teoría heliocéntrica, ante Cristóbal Colón, los viajes que realizó, descubrieron nuevos lugares, ¿sí? Nuevas tierras. Sabes que Colón, estos viajes de Colón conllevaron a que se descubriera el continente americano, pues, ¿no? Claro que históricamente ustedes saben que también hubo otros personajes que llegaron, ¿no? Antes que Colón, ¿no? Bueno, pero ¿qué más tenemos aquí? También tenemos a Johann Kepler, ¿no? Tenemos a Gerardus Mercator, ¿sí? Y bueno, ellos él, por ejemplo, Mercator va a plantear aportes en la cartografía, ¿no? Tema que vamos a desarrollar la próxima semana, ¿sí? Ahora, luego de la edad moderna, tú sabes que viene la edad contemporánea, y en la edad contemporánea, joven señorita, aquí sí, pues, ¿no? Geografía en el siglo XIX. ¿Qué pasó, profesor, aquí en este siglo XIX? Bueno, la geografía pasa a ser una ciencia, ¿sí? Se va a sistematizar todos los datos que se han desarrollado y se va a convertir en una ciencia. Aquí se va a tener una definición, digamos, estándar. No hay una definición en donde todos digan, ah, bueno, esta es la definición de geografía y no hay discusión alguna. No, no es así. En la geografía hay varias definiciones por parte de diversos especialistas, diversos autores, pero hay una definición que, digamos, es estándar, o al menos todas las definiciones contienen lo siguiente. ¿Qué contienen, profesor? Contiene que la geografía estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza que lo rodea. Esta naturaleza que lo rodea se le llama espacio o medio geográfico, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a estos personajes como Alexander von Humboldt, ¿no? Él va a aportar el principio de causalidad, y con este principio de causalidad a la geografía se le da el carácter de ciencia, ¿sí? Alexander von Humboldt, pero también tenemos Carl von Ritter, Paul Vidal de la Blaché, tenemos entre otros, ¿sí? Raxel, ¿sí? Y otros autores más. Y estos autores, si te das cuenta, vendrían a ser los que aportaron en los famosos principios cartográficos. ¿Te acuerdas del principio cartográfico? El principio de causalidad de Alexander von Humboldt. Tenemos el principio de localización, principio de comparación, principio de conexión, etcétera, ¿no? Ya, pues esos principios fueron dados por estos autores.
¿Sí? Bueno, aquí ya en la edad contemporánea, como repito, la geografía se vuelve una ciencia, ¿no? Y cuando se vuelve una ciencia, todos los datos que se obtenían se comenzaron a sistematizar. ¿Qué cosa es eso, profesor? O sea, todos los datos se comenzaron a estructurar formando una unidad dentro de nuestro planeta. Como una unidad, profesor, lo que pasa es que todo está conectado, todo está interrelacionado. Es por eso que al final se forma una unidad en donde dentro de nuestro espacio geográfico hay elementos o entidades, ¿sí? Que van a estar estructuradas unas con otras y todos ellos van a formar una unidad en donde si uno de estos elementos o factores desaparecen, pues todo el sistema se verá afectado. Eso lo vamos a ver dentro de unos instantes cuando expliquemos del geosistema. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí en la edad contemporánea se sistematiza la geografía, ¿no? Aquí se estudia la interrelación de hombre y la naturaleza, la geografía se vuelve ciencia y estos son algunos personajes que van a aportar en esta edad contemporánea. ¿Sí? Bueno, chicos, esta es la evolución que la geografía va a tener a través del tiempo, a través de los años, ¿sí? Ahora, profesor, ya, yo acabo de escuchar que hoy en día nos está diciendo que la geografía es la interrelación que se da entre el hombre y el espacio geográfico, o sea, el medio que lo rodea, ¿verdad? Ya esa es la definición, digamos, estándar que se tiene en la actualidad sobre la geografía. Ahora, profesor, ¿y qué cosa vendría a ser ese espacio o medio geográfico? Bueno, el espacio o medio geográfico vendría a ser el lugar donde el hombre realiza sus actividades, ¿ya? Vendría a ser el lugar donde el hombre realiza sus actividades. Ese es el espacio medio geográfico. Dice acá lo siguiente, la geografía es la ciencia social. ¿Por qué social? Porque justamente estudia al hombre, ¿sí? Al hombre y cómo éste se relaciona con el espacio geográfico. ¿Qué dice acá? Es la geografía es la ciencia social que estudia el espacio geográfico, ¿sí? ¿No? Que es la naturaleza modificada por el hombre a través de su trabajo. Por supuesto, la geografía va a estudiar cómo el hombre se interrelaciona con la naturaleza, con el espacio geográfico y también va a estudiar las actividades que el hombre realiza en este espacio geográfico. Y cuando el hombre realiza actividades en este espacio geográfico, el espacio geográfico se va a modificar, se verá modificada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el paisaje natural, ¿sí? Donde puedes visualizar no hay presencia humana y luego tenemos otro paisaje en donde el hombre ha llegado a establecerse y producto de sus acciones del hombre, este paisaje se va a modificar. Acá puedes tú evidenciar cómo el hombre ha construido sus casas. Mira, el hombre ha construido todas sus casas. Si construye sus casas, tienen que talar árboles. Luego, para hacer sus carreteras, tiene que talar más árboles. Si quiere realizar la actividad agrícola, seguirá talando más árboles y el espacio se verá modificado poco a poco a través del tiempo. Eh, no está mal que el hombre aproveche los recursos naturales, jóvenes, no está mal. Lo que está mal es que el hombre no realiza estudios de impacto medioambiental que van a evitar que esta naturaleza se destruya, ¿sí? O sea, no está mal que utilicemos los recursos. La idea es que lo debemos utilizar aplicando desarrollo sostenible, estableciendo estudios de impacto medioambiental. Eso es, jóvenes, lo que se debería de dar y lo que lamentablemente hoy en día no se da en el Perú y en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero bueno, volviendo al punto, aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, ¿sí? El espacio geográfico, ¿sí? El hombre y el espacio geográfico, la interrelación que hay entre ellos, es lo que la geografía va a estudiar. ¿De chicos? ¿Sí? Ahora, el objeto de estudio justamente es este espacio geográfico, ¿sí? Donde el hombre se va a interrelacionar. Pero la geografía también estudia no tan solo esa interrelación, ¿sí? Sino que también la geografía va a estudiar las actividades que este hombre realizará en ese espacio geográfico, como la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca y cualquier otra actividad. ¿Ya, jóvenes? Ahora, hasta el momento hemos ido explicando cómo la geografía ha ido evolucionando a través del tiempo, tanto en la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Sabemos que en la edad contemporánea se volvió ciencia, sabemos que a partir de ahí se estudia la interrelación entre el hombre y el espacio geográfico. En estos momentos acabamos de ver cuál es justamente esos cambios que se da
a través de esta interacción entre el hombre y la naturaleza. Vimos esta imagen de la izquierda donde la naturaleza, en donde en la naturaleza no hay presencia del hombre, y en la imagen de la derecha vemos cómo el hombre se ha establecido, ¿sí? Ha llegado a un espacio que estaba deshabitado y al establecerse ha modificado esa naturaleza. Lo ha modificado para bien o para mal. Eso dependerá justamente de las acciones que este hombre realice en ese lugar. Ya he hecho una pequeña recopilación para los que acaban de llegar, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, en el espacio geográfico, jóvenes, como bien hemos dicho, ahí se va a ver la interacción entre el hombre y la naturaleza. Pero este espacio geográfico no tiene características, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros un espacio geográfico lo podemos localizar, ¿sí? Cierto espacio geográfico lo podemos localizar, ubicar a través de coordenadas geográficas. Un espacio geográfico no puede tener una extensión determinada, ¿sí? Es una extensión, ¿no?, que nosotros podemos determinar, ¿sí? Ahora, ese espacio geográfico va a estar relacionada, ¿no?, con las acciones del hombre y también las características geográficas que ésta presenta. Por ejemplo, los relieves. Los relieves van a estar interrelacionados, también el espacio geográfico va a estar interrelacionado con el hombre. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros en un espacio geográfico vemos, digamos, una montaña, esa montaña, ¿no?, es producto del del producto del plegamiento de las placas, y este plegamiento es producto del choque de placas, y el choque de placas es producto de los movimientos de las corrientes convectivas. Eso es en la geodinámica interna. Al final, todo se va a ir relacionando poco a poco, ¿sí? Ahora, ¿qué más? En el espacio geográfico nosotros tenemos constantes cambios, por lo tanto hay dinamismo. Ese constante cambio se va a dar producto de la acción del hombre. Y por último, el espacio geográfico es finito. ¿Sí? ¿Cómo finita, profesor? Lo que pasa es que tiene un límite. Si bien el espacio geográfico lo encontramos en toda la superficie terrestre, ¿sí? Es finita porque tiene un cierto fin. No es que tú destruyes el espacio geográfico y habrá más en el universo y podrás, ¿no? Podrás ir contaminando, destruyendo y no va a pasar nada. No, no es así. Si nosotros destruimos ese espacio geográfico finito en nuestra superficie terrestre, ¿no?, prácticamente estamos destruyendo nuestras casas. Las consecuencias posteriores serán que no vamos a tener un lugar donde poder desarrollarnos. ¿Sí, chicos? Entonces, estas son características del espacio geográfico, ¿ya? Ahora, jóvenes, aparte de todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Recuerdan que en la primera diapositiva les dije, ¿no?, de que en la geografía, en la edad contemporánea, se ha sistematizado. Sí, ¿recuerdan? Sí, ¿verdad? Ya miren, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Esta sistematización ha conllevado a qué? Ha conllevado al geosistema. Profesor, ¿qué cosa es el geosistema? Sencillo, te voy a explicar qué es el geosistema. ¿Sí? Acá está el geosistema. Geo, ya sabes qué cosa es, tierra, ¿sí? Acá está tierra. ¿Y qué cosa es sistema? Sistema es un conjunto o una unidad, es una estructura, ¿sí? Algo que está organizado, ¿sí?, formando una unidad, ¿sí?, en donde, por ejemplo, ¿no?, un objeto para que funcione tiene un sistema que hace funcionar a cierto objeto. ¿Qué pasa si en ese sistema sacas una parte de ella? ¿El objeto podrá funcionar? No, pues se verá afectado. Igual aquí, nosotros en la Tierra, en la superficie terrestre, nosotros tenemos entidades que van a estar organizadas, estructuradas, ¿sí?, formando una unidad en donde si tú eliminas alguna de estas entidades o alguno de los elementos de estas entidades, definitivamente ese sistema se va a afectar, ¿sí? El geosistema hace referencia al sistema que nosotros tenemos en la Tierra, ¿sí? El geosistema vendría a ser ese sistema, esa unidad, ese conjunto que nosotros tenemos organizados, estructurados acá en la Tierra. Profesor, y esta organización que forma este sistema, ¿quiénes lo conforman? Bueno, en primer lugar, lo conforman estas tres entidades abióticas, ¿sí?, que hace referencia a los relieves, al agua, al suelo, al viento; las entidades bióticas, que hace referencia a a la flora y a la fauna, ¿sí?, y las entidades antrópicas, que hace referencia al hombre, ¿sí?, hace referencia al hombre. Abióticas sin vida,
¿sí? Repito, abióticas, relieve, ¿no? Agua, viento, etcétera. Bióticas, toda la flora, toda la fauna. Antrópica es el hombre. Ya, todos estos elementos van a estar organizados, van a estar estructurados, formando una unidad, ¿sí? Formando una unidad, jóvenes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros afectamos a algunas de estas entidades? ¿El sistema se verá afectado? Por supuesto, este sistema se va a ver afectado. Profesor, ¿y estas entidades dónde están organizadas? ¿Dónde están estructuradas formando esa unidad que usted menciona? Bueno, van a estar estructuradas y organizadas aquí, en el espacio o medio geográfico que ya les he mencionado, jóvenes, ¿sí? Aquí en el espacio medio geográfico, ahí se encuentran estructuradas estas entidades. Jóvenes, algo que les tengo que mencionar. Miren, en primer lugar, ese espacio, si te preguntan qué cosa es el espacio o medio geográfico, bueno, es el lugar donde el hombre realiza sus actividades, ¿sí? Ahora, ese espacio geográfico tendrá límites, por supuesto. Por supuesto, mira, voy a volver un rato a la imagen anterior. A ver, acá por aquí hay perdón, acá hay una imagen este, anterior. Miren, aquí, miren esta imagen, a ver. Aquí, esto de acá era un espacio geográfico, o mejor dicho, es un espacio geográfico, en donde lo que tú observas aquí, acá arriba, es la atmósfera. Acá está la atmósfera, mira. Atmósfera, ya ustedes lo completan, ¿sí? Acá está la atmósfera. Esta parte continental es la geósfera. Geósfera, ¿está claro? Y si hubiera mar, tendríamos por aquí también la hidrósfera, ¿ya? Si hubiera mar, tendríamos la hidrósfera, pero igual lo voy a colocar a un costado. Hidrósfera, si hubiera mar, ¿sí? Ya, ahora, ya, hidrósfera. Ya, miren, profesor, atmósfera, geósfera e hidrósfera. Estas son las tres grandes estructuras que conforman la Tierra. Y el espacio o medio geográfico está entre estas tres, ¿sí? Entre estas tres. Pero ya te dije hace unos instantes que el espacio o medio geográfico es el lugar donde el hombre realiza sus actividades, ¿verdad? Ya quiere decir, nosotros sabemos que tanto la atmósfera, la geósfera como la hidrósfera tiene su propia estructura, ¿verdad? Ahora, el espacio medio geográfico no abarca toda la atmósfera, ni toda la geósfera, ni toda la hidrósfera, sino que va a abarcar parte de ellas, parte de ellas. Por ejemplo, en la atmósfera, jóvenes, el espacio o medio geográfico solamente va a abarcar la primera capa de la atmósfera. Profesor, ¿cuál es la primera capa de la atmósfera? ¿Sí? ¿Cuál es? La estratosfera, troposfera, mesósfera, es la troposfera, ¿sí? Muy bien, la troposfera, ¿sí? Solamente la primera capa, ¿ya? Ya, a ver. Nosotros jóvenes, el espacio geográfico en la atmósfera solamente abarca la primera capa llamada troposfera. ¿Sí, chicos? Ahora, el espacio geográfico en la geósfera también abarca solamente eh, la parte superior, que es el cial. Cial, cial. Luego del cial tenemos la cima, y entre cial y la cima conforman la corteza, ¿sí? O litosfera también le llaman algunos, ¿no? Eh, ¿Qué más? En la hidrósfera, nosotros no realizamos actividades en todo el océano, sino solo realizamos actividades hasta la zona fótica, zona fótica, ¿ya jóvenes? Entonces, si te das cuenta, joven, señorita, si se dan cuenta, eh, el espacio geográfico, el espacio geográfico es el lugar donde el hombre realiza sus actividades, número uno. Número dos, el espacio geográfico tiene límites, ¿sí? El espacio geográfico se ubica entre la atmósfera, la geósfera y la hidrósfera. Ahí se ubica el espacio geográfico, pero tiene límites, no abarca toda la atmósfera, ¿sí? Y eso lo dije hace unos instantes.
El espacio geográfico es el lugar donde el hombre realiza actividades. Y en la atmósfera, el hombre, ¿dónde realiza actividades? Solamente en la troposfera, solamente en la primera capa. En la geosfera, el hombre realiza actividades solamente hasta el cial. Y en la hidrosfera, el hombre realiza actividades solamente hasta la zona fótica. Por lo tanto, el espacio medio geográfico, si bien está entre la atmósfera, la geósfera y la hidrosfera, está delimitada entre estas tres grandes estructuras, ¿sí? Llega hasta cierto espacio dentro de estas tres grandes estructuras. ¿Ya, jóvenes? No se olviden de eso. Ahora, ¿qué más? Bueno, volvemos aquí. Justamente en ese espacio o medio geográfico, ¿sí? Donde el hombre realiza sus actividades, encontramos los seres bióticos, abióticos y antrópicos. Ahí, en ese espacio medio geográfico, estos tres van a estar organizados, estructurados, formando una unidad, o sea, formando un sistema. ¿Ya, jóvenes? Ahora, es por eso que aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si bien la organización de todas estas entidades forman un sistema, una unidad, ¿no? Dentro de este sistema, dentro de esta unidad, tenemos subsistemas. Por ejemplo, hace un rato hemos hablado de la atmósfera, ¿sí? Ya, ese es un subsistema donde tiene sus propias capas, su propia estructura, ¿sí? Hemos hablado de la hidrosfera, que también tiene su propia estructura, la hidrosfera, su propia organización, ¿sí? Ahora, otro subsistema es la litosfera o geósfera, ¿sí? Donde también hay, presenta su propia organización, ¿sí? Y, profe, la biosfera, donde están los seres vivos, ¿sí? Que también tiene su propia organización, su propio sistema, ¿ya? Entonces, estos de acá son subsistemas, los que acabo de señalar de azul, son subsistemas, ya, jóvenes, que están organizados y estructurados, ¿sí? Ahora, en medio de estos cuatro subsistemas tenemos la sociosfera, tenemos el lugar en donde el hombre va a realizar sus actividades. Y en este lugar llamado la sociosfera, donde el hombre realiza sus actividades, abarca parte de la hidrosfera, parte de la litosfera, parte de la atmósfera y está también seres vivos, en donde los hombres se van a relacionar, organizar, estructurar, realizar sus actividades. Y este espacio donde el hombre realiza actividades, ¿cómo se le llama? Se le llama medio geográfico, espacio o medio geográfico. Justamente te expliqué, esto sería el espacio geográfico. Y justamente te expliqué hace algunos minutitos que el espacio medio geográfico está delimitado entre estas tres grandes estructuras, ¿sí? Tres grandes estructuras, solamente que dentro de ella también encontramos seres vivos, ¿sí? En el espacio medio geográfico encontramos a los animalitos, encontramos la flora, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso vendría a ser el geosistema, ¿ya, chicos? Eso sería una unidad, ¿sí? Sería toda una estructura, toda una organización formando una unidad en la Tierra, en donde, ¿qué pasa, profesor, si afectamos la troposfera? Se afecta el geosistema. ¿Qué pasa si nosotros afectamos lugares de la zona fótica? También se afecta el geosistema. ¿Qué pasa si afectamos lugares del GIAL? Se afecta el geosistema. ¿Qué pasa si desaparecemos a los animalitos? También se afecta el geosistema. ¿Sí, chicos? Ya, listo. Ahora, bueno, hasta ahí hemos explicado, ¿no?, cómo la geografía ha evolucionado, su definición actual, hemos visto cómo el hombre modifica el espacio medio geográfico, hemos explicado cómo está delimitado el propio espacio geográfico y acá acabamos de explicar, ¿no?, qué es el geosistema. Ahora vamos a ver el tema relacionado a lo que serían los puntos y líneas imaginarias, ¿ya? Miren, nosotros tenemos aquí a la Tierra, ¿ya? Y acá tenemos la Tierra. Y si yo te hago una pregunta, joven señorita, eh, la Tierra, ¿sí?, ¿qué forma tiene? ¿No? Tú no me vas a decir que es redonda. La Tierra es geoidal. ¿Qué cosa es geoidal? Ancha en el ecuador y achatada en los polos. Profesor, pero ahí la imagen parece redonda, ¿no? Sí, parece redonda, pero no. La forma de la Tierra es geoidal, ancha en el ecuador y achatada en los polos. Ahora, ¿tú sabes por qué la Tierra es ancha en el ecuador y achatada en los polos? Eso se debe a dos fuerzas.
llamadas fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, ¿sí? La fuerza centrífuga contribuye al ensanchamiento, ¿no?, de la parte del ecuador de la Tierra. Y la fuerza centrípeta, más conocido como fuerza de gravedad, contribuye al achatamiento de los polos. ¿Ya, jóvenes? Ahora, miren, vamos a explicar esto de la siguiente manera. Vamos a explicar esta fuerza centrífuga y centrípeta. Prestan atención, por favor, al 100%. Miren, eh, número uno, la Tierra, que tiene su forma geoidal, no está parada de manera recta, sino que está inclinada, ¿sí? O sea, no está así, miren, no está, la Tierra no está así, no está recta, ¿ya, chicos? La Tierra no está así recta. Yo estoy haciendo una línea recta, ¿ya? ¿Ya? Y la Tierra no está así, recta, sino más bien la Tierra está echadita, un poco inclinada. Miren, acá está, ¿sí? Está inclinada la Tierra. Ahora, en la Tierra, jóvenes, ¿sí? En la Tierra hay una línea imaginaria, porque obviamente no existe, es imaginaria, que va a atravesar todo el planeta. Entra por el extremo sur y sale por el extremo norte, ¿sí? Lo atraviesa como si fuese un anticucho, algo así, ¿sí? Es una línea imaginaria, ¿ya? Pasa por el centro. Pero al pasar por el centro, no, cruza esta línea de color negra que le hemos hecho, ¿no? Que está de manera perpendicular, ¿sí? Y bueno, pues acá se puede evidenciar lo siguiente. Esta línea, jóvenes, de color eh, rojo, que es el eje terrestre, ¿sí? Va a estar inclinado. ¿Cuánto va a estar inclinado respecto a la línea perpendicular de color negro? Va a estar inclinado 23 grados. Esos 23 grados justamente están aquí. Va a estar inclinado 23 grados. O sea, esta línea, acá tenemos, repito, la línea negra, ¿sí? Y acá tenemos la línea de color roja. Esta línea de color roja es el eje terrestre, que va a estar inclinado, ¿cuánto? 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. Ahora, profesor, ¿y cómo se llama esa línea de color negra? Esa línea de color negra, bueno, este se llama, su nombre es perpendicular al plano de la eclíptica, ¿sí? Acá, acá también tiene el nombre eje vertical teórico, pero en otras palabras es la perpendicular al plano de la eclíptica. Ese es el nombre de esta línea negra que cae de manera perpendicular. Profe, ¿por qué se llama perpendicular al plano de la eclíptica? Porque al bajar de manera recta, ¿sí? Recta, va a cruzarse con esta otra línea que está de manera horizontal. Esta línea que está aquí de manera horizontal, jóvenes, ¿sí? Miren, esta línea que está de manera horizontal, ¿cómo se llama? Ahí tú puedes ver el nombre, ¿verdad? Se llama plano de la eclíptica, ¿sí? Vamos a hacerlo mejor aquí la imagen ya. Ahí está. Esa línea horizontal de color morada, ¿sí? Vendría a ser el plano de la eclíptica. Y si esta línea negra cae de manera recta, formando un ángulo de 90 grados, esta de aquí sería una perpendicular, porque cae formando 90 grados, al plano de la eclíptica, que es esta de color lila, que está aquí de manera horizontal. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, si esto es 90 grados por aquí, por acá también es 90 grados, ¿sí? Y si acabamos de decir que si este es 90 grados y acá hay 23 grados 27 minutos, este otro ángulo, ¿cuánto va a valer? Va a valer 66 grados 33 minutos y 30 segundos. Este ángulo más este otro ángulo, ¿cuánto forma? Formarán los 90 grados. ¿Está claro, chicos? Listo. Ahora, ya saben, ¿no? La línea de color rojo, ¿no? La línea de color rojo, ¿qué vendría a ser? El eje terrestre. Profe, y ese eje terrestre, eh, ¿por qué se ha hecho? Bueno, en primer lugar, la Tierra ya te dije que no está recta, está inclinada, ¿sí? Está inclinada justamente aquí, 23 grados, ¿ya? Ahora, sobre esa inclinación, la Tierra comienza a generar su movimiento
de rotación, ¿sí? Entonces acá tenemos una inclinación de 23 grados de la Tierra, y aquí acá podemos evidenciar ese eje terrestre, ¿sí? Y sobre ese eje terrestre la Tierra da su movimiento de rotación en el sentido que acabo de señalar. ¿Sí, chicos? Entonces, acá tenemos eje terrestre, tenemos el plano de la eclíptica, tenemos la línea perpendicular al plano de la eclíptica. Otra línea que tú puedes evidenciar aquí, joven señorita, es el ecuador. La línea ecuatorial, ¿sí? La línea ecuatorial va a cruzar de manera perpendicular, ¿sí? Al eje terrestre, ¿sí? Aquí hay un ángulo de 90 grados, es perpendicular, ¿sí? O sea, el eje terrestre es perpendicular a el ecuador, ¿sí? A esa línea. Ahora, la perpendicular al plano de la eclíptica, valga la redundancia, es perpendicular al plano de la eclíptica, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, poco para que se ubiquen con estas líneas imaginarias. Son imaginarias porque, como le dije, no existen, ¿sí? No existen. Se han establecido, ¿no? Ahora, este eje terrestre, ¿no? ¿Para qué nos indica? Número uno, nos indica que la Tierra está inclinada, ¿sí? Y esa inclinación generará algún problema, ¿sí? ¿Algún cambio? Bueno, sí, la inclinación del eje terrestre, ¿sí? Donde la Tierra da su movimiento de rotación, genera cambios como la distribución de la radiación solar sobre el planeta. Esta inclinación, debido a la inclinación, la radiación solar, ¿no? Llega sobre nuestro planeta distribuida de manera desigual. Y eso es lo que va a ocasionar justamente las estaciones del año, ¿sí? Esta inclinación también genera los 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Ya, joven? La señorita va a generar los 6 meses de día, 6 meses de noche, las estaciones del año, ¿sí? Debido a la distribución desigual de la radiación solar. Claro, eso ha contribuido también a la forma que tiene la Tierra, ¿sí? Debido a la forma geoidal, ancha el ecuador y achatada en los polos, ¿ya? Listo. Ahora, ya. Hemos explicado estas líneas imaginarias. Vamos a limpiar un rato esto y miren, volvemos. Profesor, a estas fuerzas centrífugas y centrípetas que conllevan a que la Tierra tenga un ancho en el ecuador, bueno, miren, observen aquí, jóvenes. Acá está el centro de la Tierra, ¿ya? Estoy marcándolo acá de rojo. Ese es el centro de la Tierra. Listo. ¿Ya? Imagínate que aquí nosotros tenemos el punto X, mira, cerca al Ecuador, cerca al Ecuador. Y aquí nosotros tenemos el punto Y, acá está ya, Y, ya, o Y, listo. Ya, acá está el otro punto, ¿sí? Ahora, para que X, ¿sí? Vuelva a estar en su mismo lugar, la Tierra tiene que dar un movimiento de rotación, una vuelta, ¿sí? Cuando la Tierra da una vuelta, X vuelve a su mismo lugar, ¿sí? Entonces la Tierra, mira, X va a venir por acá, va a venir por acá, X va a venir por aquí, por acá va a venir X, ¿sí? Y se va a ir por ahí, X se va a venir por aquí y vendrá por acá. Y listo, llegó. Una vuelta, volvió a su mismo lugar X, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se demoró X para volver a su mismo lugar? Bueno, se demoró 24 horas, ¿no? Redondeando, 24 horas. Ya, listo. Ahora, Y, para que vuelva a estar en su mismo lugar, la Tierra, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Una vuelta, ¿verdad? Entonces, Y vendrá por aquí, vendrá por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se irá por aquí y aparecerá por este otro lado. Y volvió a su mismo lugar Y, ¿sí? ¿Cuántas vueltas dio la Tierra? También una. ¿Y cuánto tiempo se demoró para dar una vuelta? Lo mismo, pues, 24 horas. Si te das cuenta, tanto X como Y, para que vuelvan a su mismo lugar, ambos se han demorado 24 horas. Pero la gran pregunta, ¿cuál de los dos recorre más espacio? ¿X o Y? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de los dos
recorre más espacio. ¿Mm? X, ¿verdad? Claro. Eh, pero no duden, no me pregunten. X, no, digan con seguridad. Profesores, X. Por supuesto. Acá tú te puedes dar cuenta, mira, joven, mira, señorita, acá te puedes dar cuenta de todo este gran espacio que está recorriendo X. Mira, todo este gran espacio. Y mira este pequeño espacio que está recorriendo Y, ¿sí? Más el que está aquí. Son pequeños espacios, ¿sí? O sea, tú te puedes dar cuenta que al final X está recorriendo más espacio. ¿Sí? X recorre más espacio que Y. Pero se han demorado lo mismo para que estén en su mismo lugar. O sea, tanto X como Y han vuelto a su mismo lugar luego de 24 horas. Pero X ha recorrido más espacio que Y. Quiere decir que el que ha ido a mayor velocidad ha sido X. X ha ido a mayor velocidad. Y si va a mayor velocidad, ¿dónde crees tú que se va a dar la mayor fuerza de expulsión? O sea, la fuerza de expulsión es cuando la Tierra da su movimiento de rotación. Al dar vuelta la Tierra sobre su propio eje, genera una expulsión hacia el exterior, ¿ya? Y con lo que acabamos de decir, ¿dónde se sentirá mayor fuerza de expulsión? ¿Donde X o donde Y? ¿Qué dicen por acá? Claro, en X, en el cerca al Ecuador, profesor, por supuesto. Ahí se da la mayor fuerza de expulsión. Por lo tanto, si aquí se da la mayor fuerza de expulsión a la altura de X, así la mayor fuerza de expulsión hacia los costados, ¿sí? Que aquí, mira, acá hay menor fuerza de expulsión. Aquí hay menor fuerza de expulsión. Entonces, cerca del Ecuador hay mayor fuerza de expulsión. Justamente esa fuerza de expulsión hace que esa parte de la Tierra, ¿no? En la línea ecuatorial se comience a ensanchar un poco, se comience a dar un ensanchamiento debido a esa fuerza de expulsión mayor que se da en la línea ecuatorial, ¿sí? Algo que no se da cerca a los polos. ¿Por qué? Porque ahí la fuerza de expulsión es menor. ¿Por qué es menor? Porque ahí hay menor, va la Tierra a menor velocidad. En cambio, cerca al Ecuador, ahí la Tierra va a mayor velocidad. Y al ir cerca al Ecuador a mayor velocidad la Tierra, ahí se genera una mayor fuerza de expulsión que genera el ensanchamiento de la Tierra. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Han entendido? Espero que sí. ¿Lo han entendido? A ver, ¿sí? Ya, listo, muy bien, jóvenes. Ahora, profe, pero esa es la fuerza centrífuga. ¿Y la fuerza centrípeta? Bueno, la fuerza centrípeta, como te he mencionado, es la fuerza de gravedad. Y tú sabes que la fuerza, voy a limpiar todo esto, ¿sí? Y tú sabes que la fuerza de gravedad, ¿sí? Todo cuerpo tiene una fuerza de atracción. Justamente la fuerza de gravedad es la atracción que presenta todo cuerpo. Este cuerpo, mientras más grande sea, su fuerza de atracción será mayor hacia su centro. La Tierra es un gran cuerpo, es un cuerpo muy enorme que genera atracción hacia su centro. Por ejemplo, todo lo que está alrededor de la Tierra lo va a atraer, ¿sí? Hacia su centro. Eso se llama fuerza de gravedad o fuerza centrípeta. Es la atracción, ¿sí? Miren, acá estoy haciendo unas flechitas hacia el centro de la Tierra, indicando la fuerza de gravedad o de atracción, ¿ya? Miren todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Ahora, esa es la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de atracción que todo cuerpo genera hacia su propio centro. Pero ¿sabes qué? Escúchame, ¿sabes dónde se da o sabes en qué momento la fuerza de atracción es mayor? Cuando estás más cerca al centro. Si la Tierra es el cuerpo y este es el centro de la Tierra, si estás más cerca a este centro, si estás más lejos al centro de la Tierra, la fuerza de atracción será menor. Y hace un rato hemos dicho, ¿dónde había un mayor ensanchamiento? En el Ecuador, ¿verdad? En el Ecuador había un mayor ensanchamiento. O sea, si acá estoy yo,
¿no? La distancia al centro de la Tierra será todo esto, ¿sí? Y si aquí hay otra persona, ¿sí? En el polo geográfico norte, ¿sí? La distancia hacia el centro de la Tierra será este de aquí, que va a ser menor, ¿sí? Y justamente es por ello que vamos a concluir en lo siguiente. En la línea ecuatorial, como hay un ensanchamiento de la Tierra, ¿sí? Todas las personas que están aquí, por ejemplo, ¿sí? Todas las personas que están aquí tendrán una, digamos, menor fuerza de atracción debido a que la lejanía es más respecto al centro de la Tierra. En cambio, si la persona está en los polos geográficos norte o sur, la distancia es menor, ¿sí? La distancia es menor, por eso la fuerza de tracción es mayor. En cambio, en el caso de aquí, voy a colocar con M minúscula. Como hay mayor distancia, la fuerza de tracción es menor. Y aquí, como hay mayor distancia, la fuerza de tracción es mayor. ¿Sí? Este es menor y la fuerza de tracción es mayor. ¿Sí? ¿Por qué la fuerza de tracción aquí es mayor? Porque la distancia aquí entre el polo geográfico norte y el centro de la Tierra, la distancia es menor. Al ser menor, al ser menor la distancia, la fuerza de tracción va a ser más. Y al ser mayor la distancia, acá en el Ecuador, esta persona, al estar más alejado respecto al Ecuador, al ser mayor la distancia, ¿sí? Al ser mayor la distancia, ¿sí? La fuerza de atracción va a ser menor, menor. Ah, profe, o sea, algo contrario. Estoy más lejos, menor la fuerza de tracción. Estoy más cerca, mayor la fuerza de tracción, por supuesto, ¿ya? Entonces, como aquí hay menor distancia en este sector de aquí que estoy señalando de color azul, como aquí hay menor distancia, ¿sí? Hay mayor fuerza de atracción y eso genera que estos polos, tanto norte como el sur, se comiencen a achatar debido a la mayor fuerza de atracción que hay ahí. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ¿por qué se va a dar ese achatamiento en los polos? ¿Sí? Debido a la fuerza centrípeta, la fuerza de atracción, la fuerza de gravedad que es mayor en estos sectores. Es por eso que ahí se va a dar un achatamiento en los polos, mientras que en el Ecuador se va a dar un ensanchamiento debido a que ahí la fuerza centrífuga es mayor que en los polos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Listo, espero que hayan entendido. ¿Han entendido la explicación? Sí, ¿verdad? Listo. Claro, inversamente proporcional, como dice Giancarlo. Sí, pues la gravedad ahí es inversamente proporcional. Muy bien, jóvenes. Listo, continuamos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, viendo la hora para que no nos gane el tiempo. Ya, listo. Miren, jóvenes, aparte del movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Tenemos también el movimiento de traslación. ¿Y qué cosa es el movimiento de traslación? Es el movimiento que la Tierra va a realizar alrededor del Sol. O sea, el movimiento de traslación es cuando la Tierra da vuelta alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, voy a señalar aquí, acá tenemos la Tierra en 4 momentos. Acá, este es un primer momento. Esta línea que estoy señalando se llama la línea ecuatorial, ¿sí? Esa es la línea ecuatorial, ¿ya? Que lo habíamos mencionado anteriormente. Esta línea ecuatorial divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, pero al norte y al sur se le llama también de otra manera, ¿ya? Apunta para que no te olvides si deseas, ¿sí? Mira, el hemisferio norte también se le llama boreal. Al hemisferio sur también se le llama austral. Al hemisferio norte, aparte de llamarse también boreal, también se le llama, ¿no? Septentrional. Al hemisferio sur se le llama sur, austral y también se le llama meridional. Esos son los tres nombres que adaptan estos hemisferios. ¿Ya, jóvenes? Ahora, aquí esta Tierra, ¿sí? Para que vuelva a estar en su mismo lugar, ¿no? Tendría que pasar un año. Un año es lo que se demora la Tierra en dar vuelta alrededor del Sol. Pero miren, cuando la Tierra ha dado vuelta alrededor del Sol, mira, ha ido a través de esta línea amarilla. Y esa línea amarilla al final ha formado
una figura. ¿Cuál es esa figura que ha formado? Ha formado una eclíptica. Al final la Tierra, cuando dio vuelta alrededor del Sol, ha formado una eclíptica. ¿Está claro? Ahora, escuchen, esta figura que se llama eclíptica se le denomina aquí órbita eclíptica porque está en el espacio, ¿sí? Pero miren, ha formado la figura se llama eclíptica. ¿Y por qué vuelvo a resaltar que la figura se llama eclíptica? Porque esto lo hemos mencionado hace unos instantes. ¿Te acuerdas de la perpendicular al plano de la eclíptica? Ya, pues miren, la eclíptica, esta es la eclíptica, la figura que se ha formado por esa línea amarilla. Imagínate que todo eso es un plano de forma eclíptica, o sea, un plano así todo, como una especie de mesa, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Olvídate de la Tierra y del resto, solamente mira el plano, ¿ya? Acá está el plano, ¿sí? Y acá tú ves el plano, porque está de vertical, ¿no? ¿Sí? Por una cuestión bidimensional, pero imagínate en tu cabecita 3D, agarra este plano y ponlo de manera horizontal. Si tú lo pones de manera horizontal este plano, ¿sí? Lo único que verías, si lo pones exactamente de manera horizontal, ¿no? Lo que tú verías sería al final una línea, a ver, vamos a colocarla aquí para que se pueda evidenciar, verde, ¿ya? Vas a ver al final una línea, ¿sí? Ya, al final, si tú esta eclíptica, esta figura que está de manera vertical, ¿sí? Tú te imaginas ahorita 3D, lo sacas y lo comienzas a colocar de manera horizontal, ¿sí? Lo único que verías sería la línea, ¿sí? Porque está de manera horizontal, ¿sí? Esa imagen está de manera horizontal, ves solamente una línea, no se ve la figura. Ya si tú lo comienzas a voltear de manera vertical, ahí vas a ver toda la eclíptica, ¿sí? Pero si lo pones de manera horizontal, solamente se ve una línea verde, ¿sí? Ahora, mira esa línea verde y ahora mira lo que voy a hacer acá. Esto de acá, ¿cómo se llama? Esto es el eje terrestre, ¿verdad? Muy bien. Y miren, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? Es otra línea. Profe, ese eje terrestre estaba inclinado 23 grados, ¿verdad? Claro, estaba inclinado 23 grados. ¿Respecto a qué? Ah, profe, estaba inclinado 23 grados respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica. Acá está esa perpendicular al plano de la eclíptica. Mira, esta línea de azul es la perpendicular. La de morada es el eje terrestre. Y la de verde, ¿te acuerdas que tuviste una línea horizontal que decía perpendicular al plano de la eclíptica? Perdón, ¿te acuerdas que había una línea de color horizontal que decía plano de la eclíptica? Ya, pues esa línea era esta de acá, mira. Solamente que ustedes en la imagen vieron solamente este pedazo de la línea, este pedazo de aquí. Y de repente varios se han preguntado, ¿y de dónde sale ese plano de la eclíptica? Ese plano de la eclíptica sale de aquí, pues miren, solamente que acá ya está más completo, miren, acá está toda esa línea de color verde. Ahora, esa línea de color verde se ha formado, ¿por qué? Porque nosotros esta eclíptica, esta figura, la hemos colocado de manera horizontal. ¿Qué pasa si lo colocamos de manera vertical? Pues se vería, así se vería, ¿sí? Nosotros estamos viendo la imagen de un ángulo, digamos, un poco de arriba, por eso se ve toda la imagen, pero si nosotros lo vemos de manera horizontal exactamente, solamente veríamos la línea. ¿Sí, chicos? Listo. Bueno, espero que ahora esté más claro sobre el punto del plano de la eclíptica, ¿sí? Ahora, bueno, volvemos aquí, la explicación relacionado al movimiento de traslación. Ya, este es el hemisferio norte, esto es el hemisferio sur, ¿sí? Acá tenemos la línea ecuatorial, ¿sí? Y miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Debido a la forma de la Tierra, como les dije ya hace unos instantes, y a la inclinación que ésta tiene, la radiación solar que cae sobre la Tierra es de manera desigual, ¿sí? Por ejemplo, aquí la radiación solar, ¿sí? Entre el Ecuador siempre va a caer entre el Ecuador y los trópicos, siempre la radiación solar va a caer de manera perpendicular, 90 grados, y eso va a hacer que siempre en esas zonas haya bastante calor, climas tropicales. Cualquier país del planeta que se ubique entre el Ecuador y los trópicos va a tener climas cálidos, ¿sí? Pero, profesor,
el Perú está entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, y sin embargo acá en Lima no tenemos un clima cálido como en Tumbes, Piura, en Loreto. Claro, lo que pasa es que aquí, aparte de los factores, estos son factores cósmicos. Lo vamos a ver de nuevo en la semana número 5 o 6. Estos son factores cósmicos. Claro, según los factores cósmicos nos corresponde a nosotros acá en Lima tener un clima cálido todo el año como en Tumbes, Piura, como en Brasil, como en Loreto. Sin embargo, no lo es debido a que aparte de los factores cósmicos, aquí en nuestro territorio peruano tenemos algunos factores geográficos que han modificado ello. Esos factores geográficos es la cordillera de los Andes, las aguas frías del mar de Grau, ¿no? Los anticiclones, ¿sí? Entonces, esos son los factores geográficos que han modificado ellos, ¿sí? Pero, según los factores, esos son los factores geográficos que han modificado los climas en nuestro país, pero según los factores cósmicos, como los que estamos explicando en estos momentos, todos los países que están entre el Ecuador y los trópicos deberían tener climas cálidos, ¿sí? Ahora, tú sabes que también nosotros tenemos, aparte de la línea ecuatorial, otras líneas también importantes, que son aquí los trópicos y círculo polar, ¿sí? Acá yo he colocado, la primera línea de abajo es el Ecuador, el de arriba es trópico de Cáncer y el último es el círculo polar ártico. Ya, ¿para qué he hecho eso? Solamente para la explicación. Mira, aquí entre los trópicos y el Ecuador, siempre la radiación solar va a caer de manera perpendicular, o sea, siempre va a presentar climas cálidos, ¿sí? Aquí, en la parte de los círculos polares, en este caso, la radiación solar llega de manera tangencial. Y tú ya sabes qué cosa es una tangente, ¿verdad? Llega de manera tangencial la radiación solar, ¿sí? Tangencial, ¿sí? O sea, en otras palabras, solamente llega prácticamente luz a toda esta zona, llega luz, ¿sí? Más no va a haber calor, al contrario, acá va a haber bastante frío, solamente va a llegar luz, ¿ya? En cambio, en este otro sector que está entre los trópicos y los círculos polares, este sector que estoy marcando de verde, dependiendo el lugar donde se ubique la Tierra, va a presentar climas cálidos, ¿no? O una estación fría, ¿sí? En el ejemplo que estamos señalando, podemos evidenciar que la radiación solar aquí está llegando de manera también recta, perpendicular. Por lo tanto, eso hace que todos los países de esta zona, de esta región ubicada entre los trópicos y el círculo polar, todos estos países que están aquí, están ahorita en verano. Mientras que los países que están entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ahí la radiación solar no está llegando de manera perpendicular, sino de manera oblicua, ¿sí? Haciendo que esa región esté en una estación de invierno, ¿sí? Mientras al norte están en verano, al sur van a estar en invierno. Pero al norte, ¿pero en qué lugares? Entre los trópicos y círculos polares van a estar en verano. Y al sur, ¿en qué lugares van a estar en invierno? Entre el trópico y el círculo polar, pero en este caso trópico de Capricornio y círculo polar antártico. Y eso va a ser siempre opuesto. Por ejemplo, luego del invierno, acá al sur, luego del invierno, acá que tenemos la primavera, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Acá el verano, mira, acá ya tenemos verano abajo, ¿sí? Miren, acá sí la radiación solar está llegando de manera perpendicular no solo al Ecuador, sino también está llegando de manera perpendicular entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Y acá está Perú, mira, acá está Perú, está llegando de manera perpendicular, ¿sí? Eso hace que estemos acá en verano, por eso he colocado la V. Y eso, el verano en nuestro país, ¿en qué momento se da? Enero, febrero, ¿sí? Empieza desde el 22 de diciembre, ¿sí? Hasta marzo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21 de marzo acaba, ¿sí? Entonces, acá estamos en verano. Luego del verano, nosotros hemos ido por el otoño, acá abajo otoño, y luego del otoño hemos vuelto al invierno. Mira, acá está, volvemos a la primera imagen, invierno. ¿Cuándo?
21 de junio. ¿Hace poquito? Sí, hace poquito recién hemos empezado el invierno, así que aguanta que falta mucho tiempo todavía para que se vaya de nuevo el invierno y volvamos a la primavera, el 22 de septiembre. Listo, jóvenes. Al norte, en el hemisferio norte es lo contrario, pues, ¿no? Si acá es primavera, acá arriba es otoño. Si acá es verano, acá arriba es invierno. Y si acá es otoño, arriba es primavera. Primavera. ¿Ya? Pero algo que quiero que ustedes tomen en cuenta, miren, cuando estamos entre primavera, perdón, entre invierno y verano, esos son los solsticios. Invierno y verano son solsticios. Mira, los acabo de señalar. ¿Sí? Estemos en invierno o en verano son solsticios, pero si estamos en otoño o en primavera se llama equinoccios. Equinoccios. ¿Sí? Acá solsticio, ¿por qué? Porque el sol va a apuntar a cierto hemisferio, haciendo que en uno sea verano y en el otro invierno, o sea, esas estaciones opuestas. En cambio, aquí en los equinoccios, la radiación solar va a caer de manera perpendicular exactamente en dónde, exactamente en el ecuador, ¿sí? Exactamente en el ecuador, tanto aquí como aquí, exactamente en el ecuador va a caer de manera perpendicular la radiación solar. A eso se le llama equinoccio. ¿Ya, jóvenes? Y bueno, en el movimiento de traslación hay un momento en donde la Tierra tiene mayor acercamiento al Sol que otros, que en otro momento, como puedes visualizar aquí, mira, lo voy a hacer de verde. Acá, mira la Tierra, está más cerca al Sol, y mira aquí, está más lejos. ¿Cómo se llama? Está más lejos y más cerca por aquí. Perihelio y afelio, respectivamente. ¿Sí? Los perihelios y afelio. Listo, jóvenes. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora, de manera más sencilla, hemos explicado varias cosas, así que lo demás viene más fácil de entender. Miren, ¿te acuerdas? Hemos hecho hace unos instantes el ecuador terrestre, más o menos una línea así, la línea ecuatorial. Luego hemos señalado los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Y luego los trópicos, ¿qué tenemos? Los círculos polares. Miren, aquí los círculos polares están ya señalados, pero no han sombreado. ¿Por qué no han sombreado los círculos polares? Porque en realidad, cuando te hablan de círculo polar, hacen referencia a todo ese sector, a todo ese círculo de 60 grados a más. ¿Sí? En donde predomina el frío, como lo hemos señalado en la imagen anterior. Ahora, profesor, ¿y los polos y los círculos polares es igual que los polos geográficos? No. Los círculos polares, como el nombre lo dice, ¿no? Círculo polar vendría a ser este círculo que estoy señalando aquí, este círculo. Ese es el círculo polar, círculo donde hace bastante frío, círculo polar ártico y círculo polar antártico. Eso lo puedes ver acá. Mira, acá está el círculo polar ártico, acá está, ahora yo lo estoy volviendo a encerrar de verde, y el otro es el círculo polar antártico, ¿sí? Ahora, dentro del círculo polar tenemos los polos geográficos. Acá tenemos el polo geográfico norte en el círculo polar ártico y el polo geográfico sur en el círculo polar antártico. Profe, pero ese puntito, ¿qué vendría a ser? ¿Te acuerdas que hablamos del eje terrestre? Claro, tú sabes que el eje terrestre está inclinado, ¿no? Pero por esta vez por la imagen que lo han colocado recto, se va a evidenciar así, ¿no? Pero tú sabes que el eje terrestre es inclinado, ¿ya? Ese eje terrestre es una línea imaginaria que entra por un lado de la Tierra y sale por otro, como si fuese un anticucho, pero es imaginario porque tú sabes que no existe. Justamente el polo geográfico vendría a ser cuando esa línea imaginaria tiene contacto con la superficie terrestre. Justamente ese puntito se le llama, a ese puntito se le va a llamar polo geográfico. Mira, acá está, justo a este puntito donde sale el eje terrestre y choca con la superficie, se le llama a ese puntito polo geográfico norte y acá abajo polo geográfico sur. Acá está, polo geográfico sur. Listo, jóvenes. Es por eso que acá le han puesto esos puntitos. Ya, jóvenes, justamente esos polos geográficos vendrían a ser los mayores extremos respecto a las latitudes. ¿Cómo las latitudes, profesor? ¿Qué cosa es esto? Lo que pasa es que el ecuador terrestre, ¿no? Te voy diciendo, es un anillo, ¿no? Un anillo es el anillo mayor.
alrededor de la Tierra tenemos un montón de anillos, o sea, un montón de líneas imaginarias que dan vuelta alrededor de la Tierra, formando un anillo. Ya alrededor de toda la Tierra tenemos infinidad de anillos, pero ¿cuál es el anillo mayor, el más grande? En la línea ecuatorial. ¿Por qué? Porque justo se ubica al centro de la Tierra y tú sabes que al centro de la Tierra se da el mayor ensanchamiento, ¿verdad? Por lo tanto, ahí esa línea ecuatorial es el anillo más grande. Ese anillo más grande, ¿no? Llamado línea ecuatorial, ¿sí? Va a marcar una división de la Tierra en dos hemisferios, tanto norte como hemisferio sur, pero también te va a marcar 0 grados, ¿sí? Ahora, eh, como te dije, ¿no? Aparte de esa línea ecuatorial, que es el anillo mayor, hay infinidad de anillos al norte, como infinidad de anillos al sur. Pero aparte de la línea ecuatorial, otros anillos importantes, relevantes, son los trópicos, los círculos polares, ¿sí? Esos son otros anillos relevantes, importantes, ¿sí? Pero no son los únicos, como te dije, hay infinidad. Ahora, todos estos anillos se les llama paralelos. Todos esos anillos se les llama paralelos, paralelos. Ahora, estos paralelos, ¿sí? Estos paralelos, ¿para qué sirven? Sirven para establecer la latitud, la latitud. Para eso sirven estos paralelos, para establecer la latitud. Listo, ya está. Disculpen la letra, ¿sí? Ya, listo, la latitud. Entonces, los paralelos sirven para establecer la latitud. Entonces, miren, el Ecuador marca 0 grados como he señalado, ¿sí? Y van hasta los 90 grados, aquí, hasta los 90 grados. Justo los 90 grados está ubicado aquí, en el polo geográfico norte, y los otros 90 grados está ubicado en el polo geográfico sur. Hasta ahí, esos son los 90 grados. 90 grados por aquí, 90 grados por acá. ¿Cuánto es la mitad? ¿Cuánto es todo esto? 180, que es la mitad de la Tierra. 180 por este lado, y si tú marcas 180 por este otro lado, ¿cuánto es todo? 360, que es lo que mide la circunferencia. ¿Está claro, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Ya, continuamos para ir aclarando esto de los paralelos, latitudes, ¿sí? Bueno, acá está más claro, miren. Acá nosotros tenemos justamente el ecuador terrestre, ¿sí? Está bien claro el ecuador terrestre, los dos hemisferios que divide el ecuador terrestre, norte y sur. Si te das cuenta, este ecuador terrestre es un anillo que da vuelta a toda la Tierra y lo divide en dos hemisferios, ¿ya? Ahora, acá puedes ver otros paralelos más, otros anillos o paralelos más, tanto al norte como al sur. Ya te dije, no son los únicos, hay infinidad. En cualquier lugar de la Tierra donde tú te pares, te ubiques, va a pasar siempre un paralelo. Por ejemplo, ahorita donde están ustedes escuchando la clase, por ahí está pasando un paralelo, ¿sí? Ahora, pero ese paralelo está a cierta distancia del Ecuador. Si el Ecuador marca 0 grados y tú justo estás, digamos, aquí, tú estás, digamos, aquí, justo por ahí va a pasar un paralelo. Digamos que ese paralelo sea, no sé, pues ya 10 grados. 10 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ah, ya, si por ahí justo donde estás tú pasa el paralelo de 10 grados, vamos a decir que tu ubicación latitudinal sería que X está a 10 grados, X está a 10 grados de latitud, norte o sur. Norte, porque estás en el hemisferio norte, como puedes ver, ¿sí? En el hemisferio norte. ¿Está claro, chicos? A ver, voy a ver quién está escribiendo, ¿sí? 12 grados, no, es 10 grados, acá está. Yo he colocado 10, no he colocado 12, 10 grados, latitud. Estás poniendo otro ejemplo, 12 grados latitud sur. Ya, claro, puedes poner, en realidad este es un ejemplo, no puedes poner cualquier, digamos, latitud, ¿no? No sé lo que quiero que entiendan es que cómo se establecen las latitudes, tanto hacia el norte como hacia el sur, en cualquier lugar donde estés, siempre va a pasar un paralelo, y ese paralelo te va a indicar un, un ángulo determinado, ¿sí? Puede ser 10 grados, 15, 20, 80. ¿Cuál es el máximo? 90 hacia el norte y el máximo también es 90 hacia el sur. ¿Está claro? Listo. Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué más tenemos? Ya. Bueno, acá lo único que se está señalando son los, digamos, te mencioné que habían paralelos, el más importante es la línea ecuatorial.
que es el círculo mayor. Luego, otros círculos menores, que digamos también son importantes, te mencioné el trópico de Capricornio al sur, el trópico de Cáncer al norte, y los círculos polares también, ¿no? Esos son círculos menores, ¿no? ¿Sí? Que son también, digamos, importantes mencionar porque determinan los límites de las zonas térmicas. ¿Qué cosa eran las zonas térmicas? Era justamente la incidencia de la radiación solar. Entre el Ecuador y los trópicos, la radiación solar llega de manera perpendicular, pero entre los trópicos y los círculos polares, la incidencia de la radiación solar, la llegada de la radiación solar, va a depender de la ubicación de la Tierra, ¿sí? De la ubicación de la Tierra durante el movimiento de traslación. Puede ser que el norte ahí estén en verano, mientras que al sur estén en invierno, o viceversa. O pueden ser que estén en una posición equinoccial, o sea, entre primavera y otoño. ¿Sí, jóvenes? Y el otro importante es los círculos polares que establecen las zonas más frías y además delimitan justamente la incidencia de la radiación solar en donde se presentan los días y noches de 6 meses. ¿Sí? Miren, quiero mostrarles esto de aquí. A ver, vamos a retroceder un poquito. Creo que no les mencioné los días y noches. Acá está, miren, aquí volvemos acá solamente para explicar lo siguiente. Miren, aquí estaría, aquí estaría el círculo polar ártico y por acá también. Miren, ¿te das cuenta de algo? Acá la incidencia de la radiación solar va a llegar de manera tangencial. En este caso, número uno, voy a colocar acá. Aquí la incidencia de la radiación solar va a llegar. La Tierra aquí va a dar una vuelta y mira, este sector de la Tierra están de día, mientras que este sector de acá atrás están de noche. Acá están de día y aquí están de noche. ¿Está claro? Es debido al movimiento de rotación. Pero miren acá arriba, esto que estoy acá encerrando de color morado, miren aquí, da la Tierra una vuelta y la luz va a seguir llegando en todo el círculo polar ártico. O sea, no va a oscurecer. Y va a estar así con luz durante 6 meses. ¿Cuándo? Cuando esta zona de aquí va a oscurecer, cuando esté al otro lado del sol. Aquí, mire, aquí si te das cuenta, la luz no llega, se va de frente, mira, no llega la luz. Toda esta zona está oscura. ¿Y durante cuánto tiempo va a estar oscuro? Durante 6 meses, hasta que la Tierra vuelva a estar al otro lado. Esos son los 6 meses de día y los 6 meses de noche. ¿Las jóvenes? Los 6 meses de día y 6 meses de noche. Nosotros sabemos que en la Antártida hay bases científicas que están estudiando justamente el interior de la Tierra y estudiando la geografía en general de la Antártida, ¿no? En la Antártida, por ejemplo, los estudios se hacen cuando está de día. Por ejemplo, aquí se hacen los estudios en la Antártida, ¿sí? Durante 4 meses. Cuando ya comienza a oscurecer, ¿no? Los científicos se van a sus países porque durante los meses de noche no pueden trabajar ellos. Además que la temperatura disminuye más de lo que ya está. O sea, las temperaturas son mucho más bajas y hace demasiado frío, ¿sí? Eso también tiene que ver con esto, pues, ¿no? Los famosos 6 meses de día, 6 meses de noche. Eso incide en el trabajo que realizan los científicos en la Antártida. Solamente trabajan durante los meses de día. Listo. Continuamos. Nos quedamos por aquí. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, acá puedes ver ya los paralelos. Es una imagen nada más para ver la línea ecuatorial por aquí. Luego tienes ahí los trópicos, los círculos polares, ¿sí? Eh, ¿Sí? Algunos paralelos relevantes. Pero ya te he dicho, no son los únicos. Hay infinidad de paralelos, bastantes. Ahora, aparte de los paralelos tenemos los meridianos. ¿Qué son los meridianos? Semicírculos que van desde el polo geográfico norte al polo geográfico sur. Ya te sabes cuál es el polo geográfico, ¿verdad? Es este puntito extremo al norte. Ese es un polo geográfico y el sur es el puntito extremo que está al otro lado, en donde estos van a marcar los 90 grados de latitud. Estos van a marcar 90 grados de latitud norte. Acá está el Ecuador, 0 grados. Y aquí tenemos Ecuador, 0 grados. Y acá tenemos
los, a ver, un ratito, ya, 90 grados, y los del sur, ¿no? Acá está, listo. Ya, entonces acá tenemos 90 grados en el extremo, en el eje, en el polo geográfico norte, marca los 90 grados, que está aquí. El polo geográfico sur también marca los 90 grados, que está aquí. El Ecuador, 0 grados, ¿sí? Los meridianos son semicírculos, o sea, no dan la vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Son semicírculos que van desde un polo geográfico hasta otro polo geográfico, el norte hacia el sur, ¿sí, chicos? Ahora, dentro de todos estos meridianos, ¿no? Los más importantes son el meridiano base, llamado meridiano de Greenwich, ¿sí? Meridiano base o meridiano de Greenwich, que es este que acabo de señalar, y el meridiano de 180 grados o cambio de fecha, que es el que está opuesto al meridiano de Greenwich, o sea, es el meridiano que va por acá atrás, mira, por acá atrás, acá estoy que lo señalo, mira, se va por acá atrás, hacia abajo, por acá atrás y viene por aquí. Ahí está, listo. Esos dos son los más relevantes, ¿sí? Ahora, como te dije, un meridiano no divide la Tierra en dos hemisferios, pero si juntamos dos meridianos, por ejemplo, el de Greenwich más el de 180 grados, que es el que está atrás, entre los dos sí dividen la Tierra en dos hemisferios. ¿Y cuáles serían esos hemisferios? Por un lado tenemos el este, por otro lado tenemos el oeste, ¿sí? O también llamado, este se le llama este, oriente y levante. El oeste se llama también occidente y se le llama poniente, ¿sí? Esos son los tres nombres que adopta. ¿Ya, chicos? Ya. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a avanzar para tener que hay una imagen mejor. Miren, acá está. Acá puedes ver el meridiano de Greenwich por adelante y por atrás el meridiano de 180 grados o cambio de fecha. ¿Por qué, profe, de 180 grados? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede algo sencillo. Miren, el Ecuador te marcaba, ya te dije, 0 grados, ¿no? El meridiano de Greenwich también te va a marcar 0 grados, el meridiano de Greenwich, ¿sí? En el caso del Ecuador, ibas hasta el extremo norte a 90 grados y al extremo sur hasta 90 grados. Es respecto al Ecuador. O sea, podías tú llegar hasta los 90 grados de latitud norte y hasta los 90 grados de latitud sur. Pero respecto al meridiano de Greenwich, si te vas hacia el este o te vas hacia el oeste, para cualquier lugar donde te vayas, vas a llegar máximo hasta 180 grados. Si te vas por el oeste, ¿sí? Justo el meridiano de 180 grados va a ser el opuesto al de Greenwich, o sea, este de acá. Este va a ser el meridiano de 180 grados. Vengas por el este, ¿sí? O por el oeste, justo los 180 grados va a caer en el meridiano opuesto al de Greenwich, que está acá. Opuesto al de Greenwich. ¿Está claro? Listo, jóvenes. Ahora, estos meridianos te ayudan para establecer las longitudes. En cualquier lugar de la superficie terrestre donde te ubiques va a pasar siempre un paralelo y un meridiano. Y con eso vas a establecer tu latitud y tu longitud, ¿sí? Siempre se van a cruzar. Donde estás ahorita se está cruzando un paralelo y un meridiano. Eso se va a llamar coordenada geográfica, ¿sí? Coordenada geográfica, es intersección. Esas coordenadas geográficas se utilizan hoy día en los celulares, ¿no? Los famosos GPS. Tú puedes ubicar en cualquier lugar en la Tierra a través de tu GPS. Utiliza coordenadas geográficas. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Miren, aquí nosotros tenemos un planisferio en donde podemos ver algunas líneas imaginarias relevantes, ¿no? Por ejemplo, el A vendría a ser el círculo polar ártico, este es el trópico de Cáncer, acá tenemos el ecuador terrestre, trópico de Capricornio, tenemos el círculo polar antártico y el meridiano base o meridiano de Greenwich. Como te das cuenta, estas líneas imaginarias pasan por ciertos continentes. En el caso del círculo polar ártico, el A, ¿por dónde pasa? América del Norte, Europa, Asia. Trópico de Cáncer también pasa por América del Norte, pero pasa por África y Asia. El ecuador terrestre pasa por Sudamérica o América del Sur, África, Asia y Oceanía. Trópico de Capricornio pasa también por América del Sur, África y solo Oceanía. El círculo polar antártico solamente pasa por la península antártica, no pasa por ningún otro continente, ¿sí? Profesor, yo veo en la imagen que hay más masa continental al norte que al sur.
Sí, eso sí es cierto. Hay más masa continental en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Es claro ahí la imagen, ¿no? Ahora, el meridiano de Greenwich, como puedes ver acá, mira, pasa por dónde? Pasa por Europa, que está aquí, pasa por África y por acá está la Antártida. ¿Sí, jóvenes? Listo. Y terminamos con esto. ¿Cómo se establece la latitud y longitud, profesor? ¿Sí? Ya haciendo de repente un análisis un poco más detallado. Miren, sencillo. Vamos a establecer primero la latitud. La latitud se marca con el ecuador. El ecuador te evidencia aquí 0 grados. 0 grados. ¿Sí? De repente tú estás aquí, tú eres P, ¿ya? ¿Cuál es la distancia que tú tienes? Fácil, fácil. Eh, Desde el punto medio de la Tierra, haces una línea hacia tu ubicación. Listo. Y luego una línea recta perpendicular hacia el ecuador. El ángulo que mide o que forma esas dos líneas, ese ángulo, que en este caso es A, es tu distancia que tienes de latitud. Desde el punto P hasta el ecuador tienes A grados, A de distancia. ¿Sí? Así establece la latitud. Y la longitud es igual. Si tú estás aquí, tú eres P, lo primero que tienes que hacer es hacer una línea desde el meridiano de Greenwich a la altura de la línea ecuatorial, ¿sí? A la altura de la línea ecuatorial, justo a esa altura, desde el meridiano de Greenwich, haces una línea hasta el centro. Y luego, si tú estás acá en P, tú estás en un meridiano. ¿Ya? Ese meridiano también va a cruzar el Ecuador. Entonces tienes que hacer otra línea justamente desde el Ecuador y ese otro meridiano hacia el centro de la Tierra. Al final, el ángulo que se forma, en este caso es B, es tu distancia de longitud. Tu longitud también será B. ¿Ya, jóvenes? Ahora, como les dije, ¿no? El cruce de un paralelo y un meridiano forman una coordenada geográfica y a través de la coordenada geográfica podemos ubicar cualquier lugar en la superficie terrestre. Listo, jóvenes. Ahora sí, les pasamos las claves. ¿Ya? Número 1, geografía. ¿Ya? Voy a colocar aquí ya. Geografía. Número 1, ¿cuál es? A ver, ¿alguien ha marcado ya o todavía? Ya, bueno. Nadie ha marcado. Le voy a dar las claves. 1, dedo. ¿Ya? 2, casa. 3, bueno. 4, avión. Repito, aquí lo estoy apuntando en el chat público. Ahí dice, clave, geografía, dice, 1, dedo, 2, casa, 3, bueno y 4, avión. Esas son las claves de geografía. Listo, jóvenes. Pasamos a cívica. Pero un ratito vamos a subir el PPT de cívica. En unos segunditos, se está cargando, por favor. Ya.
¿Se evidencia, chicos? ¿Se evidencia el PPT de Cívica? ¿Sí? Ya, gracias, Brian. Listo, continuamos. Listo, gracias, muchachos. Ya, vamos a empezar, ¿sí? Jóvenes, en Cívica, esta semana vamos a hablar sobre los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir, ¿no? Bueno, los derechos humanos para nosotros vendrían a ser garantías esenciales que nos van a permitir poder vivir, ¿no? Plenamente ejerciendo nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento, espiritualidad, ¿no? De una manera libre, ¿sí? De una manera libre. Ya, jóvenes, esos son los derechos humanos. Son garantías esenciales que permite al hombre vivir de manera libre, igualitaria, digna, expresándose, ¿no? Y mostrando sus cualidades, inteligencia, talento y espiritualidad, ¿sí? Eso es los derechos humanos para nosotros, ¿sí? Ahora, estos derechos humanos presentan características. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Número uno, tenemos aquí una primera característica, es que son inherentes. ¿Qué significa inherentes? Que son propios de la persona, que es natural de la persona. En otras palabras, los derechos humanos solamente lo tienen las personas. Profe, pero mi perrito Fido también tiene derecho, profe. Si usted lo maltrata, yo lo denuncio y lo meto preso. Ya no es así. Tu perrito Fido, Frufru o quien sea, o cualquier animalito que tú tengas, no tienen derechos. Otra cosa es que nosotros hemos establecido normas para evitar el maltrato animal, que es distinto a que tú digas que tus animalitos tienen derechos. No tienen. Los derechos humanos, por algo su nombre dice, humanos, son propios de la naturaleza del hombre. ¿Está claro? Son propios de la naturaleza del hombre. Por el hecho de que tú seas un ser humano, ya tienes tus derechos. ¿Está claro? Ahora, profe, ¿y de qué se diferencia con universales? Ah, ya, se diferencia en lo siguiente, que si bien el hombre, por su naturaleza, le corresponden sus derechos, a todos los seres humanos, eso es inherente, ¿no? Una cosa, el hombre, por su naturaleza humana, le corresponde su derecho, eso es para todos los hombres, eso es inherente, la característica inherente. ¿De qué se diferencia el universal? Es que todos esos hombres, al margen de sus distinciones económicas, políticas, sociales, religiosas o cualquier otra distinción que haya en aspecto cultural o cualquiera que fuera, ¿sí? A todos los hombres les corresponde la misma cantidad de derechos y en iguales condiciones, al margen de la diferencia. A eso hace referencia esta característica de universal. Nos corresponde a todas las personas en igual cantidad y en iguales condiciones, sin distinción alguna, al margen de las diferencias, ¿sí? Y la característica de inherente hacía referencia a que el hombre tiene derechos humanos por su naturaleza de ser un ser humano, valga la redundancia, ¿sí? Listo. Ahora, otra característica, inviolables. ¿Qué cosas son inviolables? ¿Sí? Bueno, pues nadie puede violentar tus derechos, nadie puede vulnerar tus derechos. El derecho de uno se limita cuando viola el derecho del otro. Nadie puede venir a agredirte, ni ofenderte. Tú puedes denunciar a esa persona y lo pueden meter incluso hasta preso por haberte agredido físicamente, dejarte una lesión, ¿sí? Y ahí esa persona se le estaría limitando sus derechos, estaría tal vez en la cárcel, se le suspende momentáneamente su derecho a la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a violentar ninguno de tus derechos, ¿ya, jóvenes? Ahora, profe, ¿y qué significa interdependiente? Que para gozar de algunos derechos necesariamente necesitas de otros. Por ejemplo, ¿gozas del derecho a la vida? Sí. ¿Podrás gozar del derecho a la vida sin gozar del derecho a la alimentación? No, pues. El que no come, se muere. ¿Te das cuenta? Entonces, para gozar del derecho a la vida, tienes que gozar también del derecho a alimentarte. ¿Te das cuenta? Para gozar de una vida saludable, tienes que gozar del derecho a la salud, por ejemplo, a una vivienda. ¿Te das cuenta? A eso hace referencia de interdependientes. Para que se cumpla uno, necesariamente se tiene que entrar en vigencia otros derechos, ¿sí? Ahora, incondicionales. ¿Te acuerdas de la incondicional? ¿Se acuerda, señorita joven, quién era el incondicional? El que siempre estaba contigo ahí. ¿Te acuerdas o no? Ya, mira, cuando hablamos de incondicionales,
¿sí? Hacemos referencia a que tus derechos siempre están ahí. Siempre. Hagas lo que hagas, tus derechos no te van a abandonar. Ese es el incondicional. Es el incondicional. Haz lo que hagas, no te va a abandonar. Siempre va a estar en las buenas y en las malas. ¿Sí? ¿Cómo lo traducimos esto? De la siguiente manera. Imagínate 5 personas que intentan, o mejor dicho, 5 personas que roban un banco, ¿sí? Y luego estas 5 personas son capturadas y llevadas a la comisaría y luego presas por 10 años. Durante todo ese accionar de esas 5 personas, de esos 5 delincuentes, sus derechos siempre han estado ahí, no los han abandonado. Mientras han estado robando al banco, han tenido sus derechos. Mientras han sido detenidos por la policía, han tenido la vigencia de sus derechos. Es por eso que la policía no los puede maltratar. Pobrecito, ¿cómo vas a maltratar a esos señores delincuentes, no? Si tienen sus derechos, no los puedes tratar mal, no los puedes intimidar ni insultar. Profe, pero si es un delincuente y soy policía, no puedes, tienen también sus derechos, son incondicionales, siempre van a estar. Y luego, cuando esas personas vayan a la cárcel, también seguirán con sus derechos. En la cárcel seguirán con sus derechos. Es por eso, es por eso que todos los reos deben de tener su alimentación, ¿sí? Un ambiente tranquilo, cama, alimentación, vestimenta, ropa limpia. Todo eso deben tener los reos. ¿Y quién lo paga eso? Lo pagamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que darles condiciones adecuadas a esas personas que están en la cárcel. De seguro muchos estarán discrepando, ¿no? De lo que yo digo, pero es una realidad, jóvenes. Nos guste o no, es algo real. Ahora, profesor, pero si ya a esos 5 asaltantes los metieron presos, ¿sus derechos continúan? Por supuesto. Lo único que sucede es que si les dan 5 años de cárcel, lo único que va a pasar es que durante esos 5 años se le va a suspender, ojo, suspender, no quitar, se le va a suspender durante esos 5 años su derecho a la libertad. Nada más. Lo único. Luego siguen con su mismo derecho a la alimentación, ¿sí? A la vestimenta, a la libertad de expresión, a la salud. Si se enferman, ahí están los médicos ahí para atenderlos. ¿Ya, jóvenes? Ya. Por eso que acá dice, son incondicionales, pero están sujetos a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites del propio proceso, de los propios derechos, perdón, ¿sí? A ver, ¿qué están escribiendo? Me están escribiendo hace rato, a ver, vamos a ver si hay pregunta. Jajaja, impuestos deberían trabajar, dicen, no es verdad, tal vez cambien. No, bueno, claro. De hecho, yo ya me imaginaba de repente algunos comentarios de ustedes, ¿no? No a muchos les parece eso, ¿no? Pero es una realidad, chicos. Y bueno, ahora, profesor, ¿qué cosas indivisibles? Los derechos no se pueden dividir. ¿En qué momento tienes tus derechos? Desde que se da la concepción, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan y está el nuevo ser, desde ahí ya te dan el paquetito de derechos. Es por eso que acá no se permite el aborto. Ya tienes tus derechos hasta qué momento, profesor, hasta que te mueras. ¿Ya? Y esos derechos que te dan o que tú obtienes por la naturaleza humana desde la concepción, no pueden ser divididos, ¿sí? Durante toda tu vida nadie te puede quitar ningún derecho, pero sí te pueden agregar algunos. A los 18 años de edad a ustedes se les ha agregado el derecho, por ejemplo, a elegir y ser elegido, ¿sí? Sí se te pueden agregar otros derechos, ¿sí? Pero nadie te puede quitar tus derechos. Son un paquete que van a estar contigo durante toda tu vida, hasta el día que te mueras, ¿sí? Ahora, cuando nos hablan de imprescriptibles, nos dicen que los derechos no caducan. No es que no va a pasar nunca que tú vas a cumplir de repente 50 años y alguien te diga, ¿sabe qué, señor, señorita? Usted tiene 50 años y durante estos 50 años sus derechos humanos los han acompañado, así que ya mucho tiempo, así que ya caducó. Ya, eso no va a existir, nunca se va a dar eso. Si los derechos no caducan, no se extinguen en el tiempo, ¿sí? Se van a mantener hasta el día que nos muramos, ¿sí? El día que ya uno muere, ya ahí los derechos se van contigo. Tú te vas con tus derechos. Lo único que te llevas son tus derechos, nada más. No te llevas nada más material. Ahora, inalienables. Bueno, nadie te puede quitar los derechos. Ni el Estado, ni el presidente, ni el Congreso. Y ni tú mismo te puedes quitar tu derecho.
¿no? Profe, pero ¿qué pasa si estoy en una situación crítica, en una enfermedad? Claro, la famosa eutanasia, ¿no? Imagínate que tu profesor está en una enfermedad terminal y el médico dice, ya en cualquier momento se nos va el profe, ya entre 2 semanas ahí nomás queda el profe, pero está sobreviviendo porque está con una máquina que le permite vivir. Y yo estoy sufriendo y yo quiero que por favor me quiten esa máquina porque ya quiero morirme, porque más es mi sufrimiento, al igual, igual voy a morir. Entonces, quiero que me quiten esa máquina para poder morir de una vez. Ya, eso se llama eutanasia. Eso tampoco es dable. Es una característica de los derechos humanos que ni tú mismo te puedes quitar tus derechos a la vida. Claro que es un tema discutible, pues, ¿no? Algunos pueden estar a favor o en contra de lo que sería la eutanasia, el aborto. Son temas muy debatibles que eso lo veremos cuando de repente los vea algún momento en la universidad. Por ahora, simplemente mencionemos las características de estos derechos. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿qué más tenemos? Como les mencionaba, jóvenes, aparte de los derechos, aparte de las características de estos derechos humanos, también hay que entender que los derechos humanos no cayeron de un momento a otro, sino que se han logrado a través del tiempo producto de constantes luchas. Por ejemplo, nosotros tenemos tres grandes acontecimientos, derechos de primera, segunda y tercera generación. En los derechos de primera generación se obtuvieron en la Revolución Francesa, en 1789, cuando gobernaba Luis XVI y María Antonieta. Aquí, debido a su mala gestión, el pueblo se levantó contra la monarquía absolutista y, bueno, pues tomaron la Bastilla y establecieron algunos derechos relacionados al aspecto civil y político. Esos derechos están relacionados sobre todo con la persona individual, o sea, derecho a la vida, a la nacionalidad, a la propiedad, a elegir, ser elegido. Estos son los derechos de primera generación, ¿sí? Siglo XVIII. Luego, en la segunda generación, el siglo XIX, tú sabes que en 1800 se dieron revoluciones industriales. Estos generaron este maltrato. Bueno, en las revoluciones industriales surgieron dos clases sociales nuevas, el burgués y el proletariado. Tú sabes que el proletariado eran los obreros que trabajaban en las fábricas, que lo hacían en una manera inadecuada, ¿no? Trabajaban largas jornadas, ¿no? Al día, recibían una miseria de pago, de dinero, no tenían descanso. Entonces esa población se cansó, se levantó contra la burguesía y lograron obtener algunos derechos relacionados con lo económico, con lo social y con lo cultural. Pero estos derechos son colectivos, ¿por qué? Porque justamente tenemos derechos que no tienen que ver con uno mismo, sino con todas las personas. Por ejemplo, el trabajo, derecho al trabajo uno mismo o el trabajo para todos. Obviamente el trabajo para todos. Derecho a la educación para todos. Derecho al salario justo para todos. Derecho al descanso para todos. Es por eso que son colectivos, a diferencia de los anteriores que son individuales. Y por último tenemos los derechos de tercera generación. Estos se van a dar en el siglo XX, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde los aliados derrotan a Hitler. Y bueno, luego de ello, ustedes saben que se establece la ONU, ¿sí? Pero también aquí se van a impulsar algunos derechos que tienen que ver con los pueblos y la solidaridad. Estos son derechos también colectivos, porque obviamente el pueblo hace referencia al conjunto de personas. Bueno, como tú sabrás y recordarás, la Segunda Guerra Mundial, los países que participaron terminaron destruidos, devastados, hubo mucha muerte, mucha contaminación. Es por ello que se impulsó aquí derecho a la paz, derecho a la solidaridad internacional, derecho a un medio ambiente sano, derecho al patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Y bueno, estos son los tres grandes acontecimientos que han logrado que obtengamos los derechos que hoy en día disfrutamos. 3 años después, en el año 1948, para ser más específicos, el 10 de diciembre de 1948, la ONU impulsa la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde prácticamente se redondean en 30 derechos que buscan que todos los países firmen y los adecúen a sus propias leyes, constituciones, no, normas. En el caso del Perú, el Perú también lo va a adoptar con el tiempo la Declaración Universal de Derechos Humanos y bueno, lo va a adaptar a nuestras propias normas, ¿no? Aquí la Declaración Universal no te obliga a cumplir las normas al pie de la letra, sino que cada país lo puede adecuar a sus propias necesidades. Profe, entonces, ¿por qué no podemos establecer la pena de muerte en el Perú? Ya, eso no lo podemos hacer porque, aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos firmado el Pacto de San José de Costa Rica y esa es la que nos va a limitar y atar, ¿no? De manos. Pero de eso vamos a hablar la próxima clase, en cívica, pero la próxima clase. ¿Ya, jóvenes? Listo. Ahora, estos derechos humanos en nuestro país, ¿cuál es la base legal que lo va a respaldar? La base legal que lo va a respaldar va a ser la Constitución, ¿ya? Jóvenes, la Constitución en el artículo 1 y 2 Profesor, habla, estamos a 3 minutos para el receso. ¿ya? En el artículo 1 y 2 jóvenes, hablan sobre los derechos fundamentales, ¿sí? ¿Ya?
como derechos personales, derecho a la igualdad y derecho a la libertad, ¿sí? Eso está en la Constitución Política del Perú, en el artículo 1 y 2. ¿Ya, jóvenes? Y miren, acá tenemos algunos derechos relacionados a la libertad individual, intelectual, civil, espiritual, ¿no? Son derechos, prácticamente estos derechos aquí están siendo detallados. Eso está en la Constitución, jóvenes, ¿sí? Ahí está de manera detallada, chicos. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué pasa si alguien viola mis derechos humanos? Bueno, si alguien viola tus derechos humanos, puedes pedir en el Tribunal Constitucional las garantías constitucionales. El Tribunal Constitucional es uno de los 10 órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Y de eso lo vamos a hablar también más adelante en la semana 13, 14 y 15 en Cívica. Pero ahora hay que mencionar que este Tribunal Constitucional nos da nuestras 6 garantías constitucionales, en donde en la acción de habeas corpus, tú lo vas a pedir cuando violenten tu derecho a la libertad. La acción de habeas data lo vas a pedir cuando violenten tu derecho a la información. Y solamente se den dos casos, cuando brindan información tuya sin tu autorización o cuando no te brindan información que te deben de dar. ¿Sí? ¿Tú qué vas a pedir? Tu acción de habeas data. Ahora, la acción de amparo es cuando violentan cualquier otro derecho a la educación, al trabajo, cualquier otro derecho que violente, tú vas a pedir tu acción de amparo, cualquier otro que no tengan que ver ni con la libertad ni con la información, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos? La acción de inconstitucionalidad. Esto lo vas a pedir cuando establecen normas con rango de ley y estas contravienen la Constitución. Ahí tú que vas a pedir una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, tu municipio establece una ordenanza municipal en donde en esa ordenanza contravienen algún artículo de la Constitución. Ahí tú que puedes pedir tu acción de inconstitucionalidad para que anulen esa ordenanza que tiene rango de ley. La acción popular es algo similar, simplemente que estos vendría a ser para las normas que no tienen rango de ley. Una institución establece alguna norma que violenta la Constitución, pues tú qué puedes hacer? Puedes pedir una acción popular para que esa institución, ¿no?, que estableció esa norma que no tiene rango de ley, lo eliminen porque viola la Constitución. Y la acción de cumplimiento es cuando alguna autoridad no cumple con sus funciones, ¿sí? Como puedes ver acá, no cumple con sus funciones, con algún acto legal o un acto administrativo, ¿sí? Jóvenes, por último, y terminamos con esto, la Convención de los Derechos del Niño, así como tenemos los derechos humanos, los derechos del niño, jóvenes, se ha establecido para proteger a todos los menores de 18 años hacia abajo, o de 0 a 18 años de edad. ¿Por qué? Por ser personas vulnerables. Se han establecido un promedio de 37 derechos del niño, ¿no? Pero estos 37 derechos del niño giran en estos 4 ejes. Uno, a la no discriminación. Ningún niño puede ser Profesor, discriminado. Número 2, sí, ya termino ya. Número 2, a la supervivencia y al desarrollo. Todos los niños tienen que tener las condiciones para que se puedan desarrollar de manera adecuada. Y a la educación y al interés superior. Todo niño tiene que tener unas condiciones para que pueda desarrollarse y ser un ciudadano de bien y aportar a su sociedad. Y por último, el respeto a los niños, a los puntos de vista. Se tiene que respetar la forma de pensar de los menores. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Eso es todo. ¿No? Damos las claves de cívica para terminar, ¿sí? Mientras también van respondiendo, por favor, a la encuesta, ¿sí? Todos, a la encuesta que se les está proporcionando. Ya, listo. A ver, mientras responden la encuesta, claves, cívica. Número 1, B de bueno, ¿sí? Número 2, C de casa, ¿sí? Número 3, D de dedo. Y número 4, C de casa. Repito, B, C, D, C. Lo estoy apuntando en el chat público también para que lo tengan. Ya, chicos, listo. Respondan la encuesta. Eso es todo por hoy, chicos, conmigo. Nos vemos más bien la siguiente clase. Gracias por la atención prestada, chicos. Cuídense mucho. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Buenos días con todos. Pueden salir a su gracias, receso. gracias, profesor.